conciernen a toda la población y no debe confundirse la organización del Estado con la organización de la estructura que se da al gobierno. Y el gobierno, desde el punto de vista semántico, es la organización mediante la cual es formulada el Estado. Pues en líneas generales podemos definir el sistema de gobierno como un poder de decidir discrecionalmente para el bien público, y es una forma de actividad política pura que impulsa y coordina y asimismo defiende la organización de una comunidad y se superpone a las restantes funciones de las funciones jurídicas del Estado. El gobierno resulta ser un proceso de formación en el que se decide la recepción de las demandas, ¿verdad? La audiencia de intereses y la ponderación de las resoluciones alternativas y la proposición articulada de un proyecto de ley o de otra disposición. Para contener la acción política que se proyecta sobre el desenvolvimiento del orden. Existe un análisis de gobierno que permite establecer una serie de aspectos que comprenden los siguientes puntos. Todos los actos que tienden a establecer una orientación determinada a la actividad del poder público, y este recoge las aspiraciones de la actividad y las necesidades, impulsando con consecuencia la acción de todos los órganos del Estado y estableciendo un programa de normas respectivas de actuación. Estos actos que afectan las relaciones internacionales del Estado, por ejemplo, hablemos de una negociación de tratados, el reconocimiento de gobiernos, la acreditación de extranjeros. También los actos que afectan el equilibrio de diversos poderes constitucionales, la divergencia y todo lo que sucede en el régimen parlamentario con respecto a disolver las cámaras, vetar una ley o pedir una segunda deliberación, como lo sucede en el régimen presidencial, o someterla a un referéndum o impugnar su constitucionalidad. Los actos relacionados con situaciones excepcionales o extraordinarias de la vida del Estado, que tratan de prevenir y preparar o asegurar el riesgo interno o externo que corre ese Estado. Tal caso también de implementar el denominado régimen de excepción, y este está contemplado en la Constitución guatemalteca llamada limitación de derechos constitucionales, circunstancias en las que no impera la plena vigencia de las garantías y se citan casos de invasión de territorio, perturbación grave de la paz y actividades contra la seguridad del Estado y calamidad pública. Se trata de relacionar los actos del ejército para la defensa exterior o interior del Estado, tomando en cuenta la existencia de ese cuerpo militar como forma normal de organizar la protección que se viene dando desde el nacimiento del órgano estatal en la edad moderna. Es oportuno también referirnos a una distinción que existe entre la forma de Estado y sistemas de gobierno. En ese sentido,
La forma de Estado designa o identifica a la organización política en su conjunto y en su completa unidad. ¿Por qué lo abarca en su completa unidad? Porque el Estado abarca el todo. El Estado va a ser soberano en todo el territorio. Los sistemas de gobierno se utilizan para designar al conjunto de poderes públicos, o sea, los órganos a los que se le atribuye ese ejercicio supremo de la soberanía. El gobierno, pues, está referido a uno de los elementos del Estado y lo ubicamos en el organismo que tiene la dirección de este, y este organismo es el Ejecutivo. Tenemos una evolución del problema. En la antigüedad no se habló de este problema porque no existía una distinción entre formas de Estado y sistemas de gobierno. El Estado era un complejo amorfo de órganos y les correspondía el ejercicio de la soberanía como una cualidad que se identificaba con uno de esos órganos. Por ejemplo, el emperador, el príncipe, un grupo selecto de personas. Lo cual diríamos que daba lugar a hablar solamente de gobierno. En la monarquía, se habló primero de la monarquía, de la democracia y de la aristocracia. Esto lo podemos encontrar en los 9 libros de la historia. Platón escribió sobre la república y habría hecho solamente una reseña en la que impera el punto de vista valorativo, distinguiendo las formas puras y formas degeneradas de lo que era para él la república. Posteriormente, en Roma, se consideró que la mejor forma de gobierno era la mixta, en la que el poder estaba dividido entre el monarca y el pueblo, entre una aristocracia y el pueblo. Entonces podrían encontrar una mezcla de monarquía a través del consulado, de la aristocracia a través del Senado y de la democracia por medio de los comicios. Después, posteriormente, se habló de la relación del cristianismo, y esto sucedió con respecto a la Edad Media. También Nicolás Maquiavelo, en su obra El Príncipe, estableció que todos los estados y todas las denominaciones que han ejercido y ejercen soberanía sobre los hombres han sido y son repúblicas o principados. Después, con el tiempo, ya se modernizaron y prefirieron hablar solo de la monarquía y de la república. Y por último, Hans Kelsen, de aristocracia y democracia, fórmula en la que este último toma en cuenta el número de sujetos que participaban en la producción de las normas jurídicas. Posteriormente, tenemos a la monarquía. La terminología política en ambos vocablos podemos establecer que la monarquía es hereditaria y vitalicia, y la república es electiva y temporal. Como sistema de gobierno, la monarquía fue definida por el pensamiento griego como el gobierno de uno de los símbolos de la unidad. Montesquieu manejó la contraposición
De acuerdo con Sánchez Agesta, nace la discusión que surge de la Revolución Francesa para poner un límite al poder monárquico. Como consecuencia de la evolución histórica del sistema, encontramos que podemos hablar de una monarquía absoluta en la que el monarca ocupa una posición superior a la Constitución y es el único personaje que figura como titular de la soberanía, o de la monarquía constitucional en la que se da la situación contraria, lo cual significa que el monarca está sometido a normas constitucionales. Está sujeto a la ley y le acompañan otros órganos quienes también corresponden el ejercicio de la soberanía. Al hablar de monarquía constitucional pura, es en la que el monarca tiene a su cargo directamente la soberanía, y si hablamos de una monarquía parlamentaria, es en la cual los ministros designados por el Parlamento ejercen una soberanía y responden a este último órgano. La monarquía parlamentaria responden a los ministros del Parlamento. También tenemos la República. Tenemos que la República se entiende como un sistema de gobierno que caracteriza por su amplitud, ya que puede existir de diversas maneras, menos aquellas en las que se identifican como monarquías. Más que todo, es posible identificarnos con la República Democrática, o en términos más simples, con la democracia. En la República existe o puede existir una jefatura encargada de una persona o varias, pero es el resultado de una elección. Y por definición equivale a una causa pública, de una causa pública a una comunidad. La República puede clasificarse en dos. Se puede clasificar en directa o indirecta. La directa es en el que la población participa personalmente en las tareas estatales, y la república indirecta se aplica al principio de que el pueblo es el soberano, pero el ejercicio de la soberanía lo delega en los gobernantes a través de la representación popular. Esta división va a coincidir con la que está relacionada en el sistema democrático, en el ejercicio del poder, y está directa o indirectamente en manos del pueblo. Tenemos el parlamentario o de gabinete. Este sistema tiene su raíz históricamente hablando en Inglaterra, y su denominación es utilizada de manera indistinta en cuanto a dos vocablos, que es el parlamentario o de gabinete. El parlamentario o el de gabinete es aquel en el cual el ejecutivo está dividido de dos elementos: un jefe de Estado o un jefe de gobierno, siendo este último, junto con su gabinete, el responsable políticamente ante el Parlamento, y el cual tiene facultades de revocar su mandato, o puede, a la inversa, ser disuelto por el gobierno. Se trata de un ejecutivo dualista, que existe la responsabilidad política del gobierno ante el Parlamento, y se da también el derecho de disolución del Parlamento.
Considerando lo anterior, no dualista significa que el jefe de Estado, monarca o presidente encarna en la representación de la nación y el jefe de gobierno, comúnmente designado por el jefe de Estado. A él le corresponden las atribuciones propiamente ejecutivas y administrativas juntos con el del gabinete. En la actualidad, este sistema es el que utilizan los países europeos como Suecia, Dinamarca, Bélgica, Noruega, Holanda y Luxemburgo. Italia y la República Federal Alemania lo vienen aplicando después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial, mientras que Portugal y España lo establecen al finalizar las dictaduras de Oliveria Salazar y Francisco Franco, respectivamente. También tenemos el presidencial. En el sistema presidencial tenemos una semejanza con el parlamentario, ¿verdad? O de gabinete, en que funciona generalmente en países que configuran como estados democráticos liberales. La forma presidencial confiere al presidente de la República una libertad de acción y un poder decisorio, como lo sucede en los Estados Unidos al respecto de los ministros. Los que pueden ser removidos, los que no pueden ser removidos ni pueden ser censurados por el legislativo, y estos van a depender exclusivamente del presidente. Este personaje, que es el jefe de Estado, es en un régimen republicano cuyo ejercicio del poder se rige comúnmente por un periodo determinado y es electo popularmente a través de un sufragio universal y es acompañado por un vicepresidente electo de la misma manera. Viendo otro factor común con el parlamentarismo, es el que los ciudadanos participan en la elección de gobernantes, y este sistema está bien definida la teoría clásica de la separación de las funciones que existen en los organismos legislativos, ejecutivo y judicial. Acá podemos mencionar algunas características, como por ejemplo que el ejecutivo es monárquico y unipersonal, es decir, que una sola persona ostenta el poder con el carácter de jefe de Estado y jefe de gobierno. En este aspecto, la Constitución guatemalteca señala que el presidente de la República representa la unidad nacional y tiene como obligación velar por los intereses de toda la población. La elección popular del presidente por medio del voto directo con una base electoral que abarca todo el país. También la responsabilidad del gobierno es limitada, lo cual significa que no existe acción del organismo legislativo para obligar la renuncia del gobierno. Pero sí es posible que sea responsabilidad política, se da con relación a los ministros, quienes pueden ser citados para que acudan al Congreso de la República y se sometan a la interpelación, aspecto que sí tiene lugar en lo que está establecido en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Acá no existe el derecho de disolución de parlamento, y si esto sucediera estaríamos ante un golpe de Estado y subsiguiente surgiría el régimen de fuerza o de facto. En la práctica no hay un verdadero equilibrio de poderes.
ya que es notoria la preponderancia que tiene el Ejecutivo con respecto a los otros poderes del Estado. Esa es una acepción muy particular, y en nuestra Constitución establece que al otorgarle al presidente de la República derechos de iniciativa de ley y de veto sobre las leyes que aprueba el Congreso de la República. Entonces, tenemos que en la forma presidencial confiere al presidente de la República gran libertad de acción de un poder decisorio virtual, como sucede en los Estados Unidos con respecto a los ministros, en los que no pueden ser removidos ni censurados por el legislativo y dependen exclusivamente de un presidente. En el sistema presidencial, está bien definida la teoría clásica de la separación de funciones mediante la existencia de los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, y el sistema presidencial lo encontramos en un principio básico que consiste en mantener una estricta división de poderes, lo cual no es sino una consecuencia de lo que al respecto indica la Constitución. En el sistema presidencial encontramos un principio básico que consiste en mantener esta estricta división de los poderes, lo cual no es sino una consecuencia de lo que al respecto va a indicar la Constitución. En este sistema también se le llama presidencialista porque hace énfasis en una posición autónoma que le corresponde a la cabeza del Ejecutivo. Irónicamente, alguien ha dicho que de la misma forma podría llamarse el régimen judicial o un régimen congresional, como dando a entender que habría un gobierno de jueces o un gobierno de diputados. En este sistema también es dable ilustrar el sistema de gobierno presidencial entre un entre el pueblo, que se gobierna por medio del presidente de la República, y bajo el presidente de la República existe un gabinete. El gabinete es el gabinete de los ministros de Estado. Ellos equivaldrían al organismo ejecutivo. Después podríamos ilustrar a los diputados, a la Cámara de Diputados, y ellos estarían representando el legislativo como una cámara, por ponerle su Cámara B, y la Cámara C la Cámara A y la Cámara B podríamos establecer el organismo judicial, que allí entrarían todos los jueces magistrados de Guatemala. Entonces ahí de esa manera podemos ilustrar un sistema de gobierno presidencial, y todos están regidos por una Constitución. También tenemos el sistema de gobierno convencional o de asamblea, y este sistema es contrario al sistema convencional, ¿verdad? Es contrario al sistema presidencial, pues la preeminencia de que hablamos anteriormente está en el cuerpo legislativo sobre el gobierno, o en su caso extremo, la asamblea absorbe la totalidad de las funciones que le corresponden al ejecutivo. Los gobernantes serán entonces delegatarios o agente de esa asamblea, la cual, por ser generalmente numerosa, no puede atender directamente las tareas de gobierno.
Entonces acá los gobernantes podrían ser entonces delegatarios o agentes de esa asamblea, lo cual por lo general es numerosa y no puede atender directamente estas tareas de gobierno. De manera que los gobernantes estarán a merced de una asamblea tanto en su nombramiento como en su remoción. ¿Cómo podemos ejemplificar este sistema de gobierno de la asamblea? Podemos ejemplificar este gobierno como el pueblo arriba, abajo existiendo un parlamento, abajo del parlamento se encontrará la asamblea, a los lados de la asamblea podemos ejemplificar un jefe de estado que sería el ejecutivo y abajo un gabinete ministerial que allí se encontraría el jefe de gobierno. Entonces este es el sistema convencional donde, como ya dijimos, en primer lugar estaría el pueblo, seguido del parlamento y luego la asamblea, en el que encontramos al jefe de estado para que juntos representen al ejecutivo y a su vez designen a los integrantes de la asamblea. Finalmente, dentro del gabinete aparece la jefatura del gobierno y el cargo que ejerce el primer ministro. Entonces, esto sería el tema de esta semana. Les agradezco su atención y el haber estado el día de hoy presentes en esta transmisión. Nuevamente me disculpo por los inconvenientes del sonido que tuve al principio, pero pues lo pude solucionar. Les agradezco su asistencia y tengan muy feliz tarde.